efecto de movimiento en términos del sentido del movimiento, sino que también estoy midiendo efectos de magnitud. Entonces, la diferencia de las dos elasticidades tiene que estar midiendo el impacto de la dirección del movimiento y de la fuerza del movimiento. Y va a depender de si una elasticidad es mayor que la otra, construida de esta manera, con los datos, en el fondo levantados o en el fondo observados, para poder entender si efectivamente voy a tener un resultado de magnitud más grande o magnitud más chiquitita. Que lo que se traduce básicamente en castellano, que si yo puedo calcular las elasticidades y las participaciones incluso en los factores, yo puedo medir el impacto de la fuerza de la variación del precio de algún factor sobre la capacidad de reacción que tiene la industria. En el caso de la industria, el análisis del efecto sustitución y el efecto ingreso acumula estos elementos, o sea, me dice la elasticidad de la demanda derivada del factor trabajo, por ejemplo, me va a medir la participación del factor trabajo sobre el costo de producción por la elasticidad precio de la demanda del bien, por lo tanto ahí tengo el efecto producto, menos la participación del otro factor sobre los costos de producción sobre la elasticidad de sustitución factorial. Por lo tanto, en el caso de la industria, tengo como primer elemento el peso relativo del efecto producto y el segundo elemento la incidencia, el peso relativo del efecto sustitución. Y como a priori no sabemos cuál de los dos efectos es más grande, uno va a tener que analizar, en el caso de la industria específica, si este elemento tiene más peso y más fuerza que el segundo, o el segundo tiene más fuerza que el primero. ¿Cuál era el otro elemento, perdón? Fíjate que es participación del trabajo sobre el costo de producción por la elasticidad, precio y la demanda. La elasticidad, precio y la demanda tiene que ver, y la participación de la mano de obra va a ser entre 0 y 1, ¿ya? Entonces me va a ponderar el efecto de la elasticidad, precio y la demanda, menos la participación del otro factor, que es capital, que también se va a mover entre 0 y 1, por la elasticidad de sustitución factorial, que por defecto va a tener signo negativo, porque dentro de una isocuanta siempre es inverso, ¿sí? Entonces voy a tener signo negativo, menos signo negativo, menos con menos se me hace más. Si este es más grande, este elemento suma fuerza a la elasticidad de la demanda derivada por el factor. Si este es chiquitito, resta fuerza a la elasticidad de la demanda por el factor. Por eso aprendo a entender movimientos de magnitud y de fuerza. Entonces fíjense que, insisto en lo que les he dicho antes, más que se aprendan la formulita de memoria, lo que quiero que aprendan a mirar es qué pasa cuando estas cosas toman valores distintos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo una industria que es altamente intensiva en mano de obra? Este factor va a ser súper fuerte, 0,8 por ejemplo. Y 0,8 me va a multiplicar una elasticidad precio de la demanda que no sé si es alta, o es muy elástica, o es poco elástica. Pero esto va a tener una contribución negativa, inversa, por el signo negativo de la elasticidad precio de la demanda. Si le resto el otro efecto, que dado que este es 0,8, este va a ser 0,20, ¿sí? 0,20 por lo que sea va a ser más chiquitito que el 0,8. Pero dado que la elasticidad de sustitución factorial tiene por defecto signo inverso, porque aumento capital y disminuyo trabajo, o aumento de trabajo y disminuyo capital, le voy a restar efecto al primero. Pero ese no es el mismo de arriba, No, eso que está arriba, de este término es solamente este. Solamente este. Entonces, lo que está diciendo es que este es un caso particular. Dice, este desarrollo, en el caso de la industria, se concentra en este caso de comparación de fuerzas en el efecto. Si eso es lo que hace interesante el analizar este tipo de casos, porque la teoría, de alguna manera, nos construye aquellas variables que explican un determinado comportamiento. Pero lo que estamos viendo en el fondo es que tenemos que medir las fuerzas que manifiesten este tipo de comportamiento para entender qué resultado voy a encontrar. O sea, la teoría me construye las variables que deberían alimentar el resultado,
pero tengo que analizar caso a caso para ver si voy a tener un efecto del primer elemento más fuerte o del segundo. Entonces lo que sí tengo que entender es cómo me contribuyen al resultado cada uno de los elementos que están considerados en la evaluación en el caso de la industria. Entonces el caso de la firma siempre va a tener más elasticidad que el caso de la industria porque la firma puede modificar cosas más rápido. Entonces, si yo tengo una pyme chiquitita que tiene restricción de capital y que no puede tener mucho volumen de cantidad de gente contratada, evidentemente que su capacidad de elasticidad es acotada. Y la respuesta de las variables que me explican la elasticidad de demanda variable al factor van a ser acotaditas porque no tiene capacidad de reacción. En cambio, empresas que tienen más espaldas en términos de flujo, de capacidad de ajuste, de incorporación de otras tecnologías y que pueden darse a lo mejor el lujo de experimentar con cosas nuevas para ver si mejoran productividad, posiblemente tienen efectos de elasticidad mucho más amplios que aquellas otras industrias o firmas que no tienen ese tipo de acceso. Entonces ahí es donde se tienen que plantear la discusión del entorno. El otro día escuchaba, y esto es súper interesante porque cuando los distintos actores de la economía se empiezan a dar cuenta que hay una mutación, una evolución en el entorno económico, las decisiones de quienes toman definiciones legales, de estructura, de regulación, empiezan a cambiar el sistema de mercado. Entonces hoy día uno tiene, yo diría que en términos generales todos nos damos cuenta, hoy día es muy difícil que aparezcan empresas que crecieron como creció en su momento, no sé, grandes empresas del mundo tipo Ford, IBM, Coca-Cola, no sé, o cualquier otra que se les ocurra en términos de envergadura. Ese tipo de empresas es muy difícil que exista en la actualidad. ¿Quién quiere ir a tomar agüita? ¿No? Porque lo otro que pasa, ¿no es cierto?, es que en el sector o en el entorno económico, lo que hoy día es más posible de que ocurra, ¿no es cierto?, es que hayan muchas pequeñas empresas que no tienen capacidad de generar grandes accesos a volúmenes de capital, ni tampoco grandes accesos a volúmenes de mano de obra. Entonces tenemos industrias que van a estar súper atomizadas en pequeñas empresas chiquititas que van a tener otros efectos de elasticidad. Entonces, tenemos que ser capaces de entender cómo va a reaccionar el entorno económico a enfrentar ese tipo de diseño de funcionamiento de industria, porque para allá vamos. O sea, eso es lo que va a pasar normalmente, ¿ya? En la mayoría de las industrias que permanezcan a lo largo, ¿no es cierto?, de las definiciones económicas del entorno. Entonces, clase número 4, que alimenta bastante bien elementos que se van a encontrar en la lectura, finita. ¿Ya? Clase número 5.